Señores, estamos aquí en un episodio muy especial para mí de Mi Gorda Realidad Podcast, porque como siempre he dicho desde el principio, ha sido este espacio creado con la intención de educar, de concientizar, pero sobre todo de tocar la parte humana de todas las experiencias, de todos los puntos de vista del que la está viviendo. Esto es un tema que quise traer aquí para que ustedes puedan tener conocimiento acerca de él, porque para mí es un tema que tiene mucha, de mi parte, tengo mucha inquietud a través de todo lo que pasa una familia cuando tiene un miembro diagnosticado con TEA, ¿verdad? Estoy utilizando bien el término. O cuando tenemos un niño en casa dentro del espectro. Para mí el hecho de ser madre ya es una labor demasiado fuerte, que para mí es cuesta arriba todos los días, un camino lleno de aprendizaje, lleno de retos, lleno de normas, lleno de prohibiciones, lleno de constante lucha y de constante prueba. Literalmente, yo como madre lo digo, lo retengo, siempre lo digo, yo soy una persona muy real, yo no soy una madre que soy madre por decisión mía, por decisión propia, por bendición de Dios, pero entiendo que no es fácil ser madre. Entonces, imagínense ser madre dentro del espectro y como dice el capítulo de hoy, madres TEA. O sea, para mí es un honor tener a la persona que tengo hoy como invitada, no solamente la que va a hablar de su experiencia, sino también la profesional que tengo como invitada hoy que nos va a dar apoyo en el podcast con este tema. Eh, Esto es un podcast que lo hago en honor a 3 madres que tengo muy cercanas, amigas, luchadoras, que de verdad no puedo estar presente con ellas porque no viven en el país, pero sí sigo muy de cerca su esfuerzo y lo que ellas día con día conlleva ser una madre de niños dentro del espectro. Hoy tengo conmigo a mi pastora y amiga Maggie Partner. Un placer. Maggie es una persona que tiene una trayectoria muy bonita dentro de la comunidad donde yo voy, mi casa, la iglesia en la que me he congregado toda la vida desde que acepté al Señor. Y es una persona que llegó a la iglesia a cambiar vidas, a ser ejemplo. Es una mujer increíble, una esposa increíble, una madre todoterreno. Y es una persona que goza de mi admiración y mi respeto, sobre todo mi respeto por lo que le está tocando vivir, pero sobre todo por cómo lo lleva y por cómo lo hace. Del otro lado tengo a una persona que es muy especial para mí, es una profesional de la salud mental, es Dayana Olacio García, es mi sobrina, y es psicólogo clínica, es una experta en el tema con amplia experiencia sobre lo que es la inclusión, los niños dentro del espectro y trabaja con ellos desde que ella inició su camino en esto. Así es. Ese es el camino que ella eligió y me parece no solamente loable, sino admirable el hecho de que en este tiempo que es tan necesario tener profesionales que trabajen desde el amor y que lo hagan desde como yo sé que lo hace ella, que lo hace por vocación, por amor, por entrega y porque le gusta, porque tiene otros dones que realmente no lo ha desarrollado como tal vez ella quiere, pero eligió una carrera muy bonita y por eso goza de mi admiración y mi respeto también. Muchas gracias por esas bonitas palabras. Es un placer yo estar aquí con ustedes completamente, principalmente porque es un tema que me gusta, es de vocación, que es el trastorno del espectro autista. Sí. Entonces, hay muchos comentarios, muchos tabúes, perspectivas que no son realidades, perspectivas desde el punto de vista desde afuera. Y quien lo vive, como las madres o los profesionales, entienden una realidad muy distinta a lo que es, a esa perspectiva. Yo sé que ustedes dirán, ay, madre, solamente madre, también hay padres, sí. Están padres, porque ella de hecho tiene un esposo que está muy presente en todo lo que tiene presente. que ver con la crianza de los niños. Hemos sido, yo creo que un gran equipo y yo sé que sola
hubiera sido mucho más difícil, claro. porque a veces dentro de las familias en donde se recibe ese diagnóstico, muchas veces es normal que entremos en un duelo, en una especie de negación, de no aceptar lo que está sucediendo, pero en eso muchos padres se pierden. Entonces hay veces que, o los papás, y hay veces que sucede en el caso de la mamá también, algunos se hacen ausentes por el tema de los niños. Y obviamente solos es muy difícil, sobre todo solos en República Dominicana es mucho más difícil. Y no sé, tal vez en otros países de América Latina, pero como la realidad que conozco es la realidad de mi país, entonces me atrevo a hablar por lo que hemos Claro. vivido acá. Y en realidad mi esposo ha sido un soporte 1A en todo lo que tiene que ver con la crianza de nuestros niños, con todo lo que tenemos que hacer. No escatime esfuerzo siempre que tiene que hacer algo por ellos, para educarse respecto al tema, para que le demos lo mejor a nuestros niños dentro de nuestras, obviamente, nuestras capacidades. Y nada, creo que siempre y cuando papá y mamá actúen de la mano, hay un progreso mayor dentro de casa. Claro que sí. Ya tendremos un programa donde vamos a traer, si Dios nos lo permite, padres también que puedan Sí, hablar al respecto, porque eh, he escuchado muchos casos de madres que colapsan sí, exactamente por eso, sí, porque entienden que lo están dando todo sola solas. y demás, pero ese no es el tema de hoy, ese es otro podcast. Eh, Quise traer a Maggie, a la pastora Maggie, perdón, Tranquila. al podcast porque eh, entiendo que tener en la familia un bebé, digo bebé porque estoy hablando del tiempo preciso, porque sé que hay muchas personas que ya tienen jóvenes que fueron diagnosticados dentro del espectro hace muchísimos años o que no fueron diagnosticados, sino que crecieron en la medida que Dios lo ayudó a que Wow, salieran sí. adelante, porque son personas adultas. Ujú. Conozco personas dentro del espectro que ya tienen 50 años, 40 años, 30 años, que ahora después de ya adultos que han tenido un diagnóstico y que entonces le encuentran sentido a todo Wow. lo que han vivido. Sí. Sí. Eh, de hecho, yo soy ejemplo de eso, en Wow. cierta forma, sí, porque viví todo el tiempo y siempre decía, a mí todo me cuesta, a mí todo me, tú sabes, como esa cosa de que todo Sí. me cuesta como fijarme en algo, Ujú. hacer cosas. Y después de adulta, pues entonces fui diagnosticada con déficit de atención, Wow. con dislexia y entre otras Wow. cosas. Entonces, eh, viniendo al caso, Ujú. Maggie, te quise traer aquí porque me gustaría que tú nos hablaras en compañía de la doctora, de la licenciada, perdón, acerca de tu experiencia. Y yo entiendo que básicamente esta experiencia, yo entiendo que un buen inicio sería hablarnos acerca de qué hizo que tú entendieras que tenías que llevar al niño. Me salió un poco de contexto, dame un segundo. Yo lo que quería decir realmente es que para mí es muy difícil entender que una persona pueda tener un bebé dentro del espectro, Ujú. tener en una familia un miembro dentro del espectro, para mí es como desengranar para volver a engranar tu vida de una forma adecuada a que tú entiendas que vas a hacer la cosa bien de forma positiva, pero tener dos diagnósticos es mucho con demasiado. O sea, para mí. Por eso yo le extiendo mis respetos a Maggie y a su Gracias. esposo. Y por eso es parte de lo que, por lo que quise traerla Sí. aquí. Qué te hizo esa espinita? Mira, ¿Cuál fue? ¿Qué te hizo mi llevarlo? primer hijo, tú también conoces mi testimonio, Sí, compartimos el sí, testimonio sí, de que ambas estuvimos, pasamos ese proceso de sí. esterilidad. Ujú. Fueron muchos años para yo poder concebir a mi primer hijo y obviamente como madre primeriza, aunque yo había leído, no es lo mismo tú tener la experiencia ya de ver crecer a tus niños, ok, tal vez mi niño va a hablar un poco más tarde. Entonces, no fue nada, a mí nada me despertó esa curiosidad hasta que nosotros tuvimos que estar en Estados Unidos por un tiempo, por cuestiones de trabajo, y llevo al pediatra para una consulta normal. Ujú.
Y cuando el pediatra comienza a hacernos preguntas, y él vio los resultados, nos refiere al niño y dice, tienen que llevar al niño para evaluación. Obviamente, yo dije, ay, yo creo que están exagerando, porque mi niño, aunque no habla, ya se sabe los números, dice el abecedario. Aunque no te puedo negar que a mí siempre me llamaba mucho la atención que a Diff le encantaba organizar sus juguetes en filas y hacía una rabieta tan fuerte, si tú le quitabas, le rompías ese patrón. Siempre me llamó la atención eso, pero nunca nada como para yo sentir que había una alerta. Yo siempre decía, ¿por qué tu muchacho se pone así cuando uno le quita un juguete? Y a veces yo lo hacía para ver su reacción. Y yo, Sí. pero mi hijo, tranquilo. Yo pensaba que eran malcriadezas y todo eso. Cuando Adif pasa ya por el proceso de evaluación, yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Y durante el proceso le hicieron varios estudios y todo eso. Pasó por manos de varios profesionales y al final te cuento que un día antes de a mí practicarme la cesárea de mi segundo hijo, yo recibo el correo diciéndome que Adif está dentro del espectro. Con el diagnóstico. Cuando yo abro el correo, yo lloro, yo obviamente me siento un poco frustrada. Siempre lo cuento porque para mí Dios es tan detallista de que yo me acosté ese día llorando, llorando, llorando. Me tenía que levantar de madrugada para irme al hospital. Y fue como algo que yo recuerdo, una fuerza tan inexplicable. Y sentí esa voz que sé que fue de parte de Dios que me dijo, tranquila, yo tengo un propósito. Y aunque como humana seguía siendo vulnerable, seguía llorando, tenía esas palabras ahí. Como te dije, entramos en esa etapa de negación y nosotros nos mudamos de estado y quisimos repetir todo el proceso desde el principio, sin decirle al nuevo pediatra ni a las personas de servicio social y todo eso, que ya el niño había recibido un diagnóstico. Lo llevamos desde cero. Ellos hacen el mismo procedimiento y obviamente el resultado fue el mismo. Mi esposo entró en shock cuando la psicóloga nos está dando el resultado, que él estaba entendiendo, que ella le estaba diciendo que el niño no estaba dentro del espectro. Y mi esposo, qué bueno, entonces ya no tenemos que hacer terapia ni nada. Y la psicóloga vuelve y le repite, no, le estamos diciendo que el niño está dentro del espectro. No, por eso yo estoy muy alegre de que el niño no está, porque estaba muy asustado por esto. Entonces la psicóloga lo agarró, le dijo, mire, yo lo entiendo, porque ella también era mamá de un adolescente ya, TEA. Y le dijo, yo lo entiendo, yo también pasé por esto, pero ahora tenemos que trabajar por la mejora del niño. El niño está dentro del espectro, pero no se preocupe que todo va a estar bien. Mi esposo se le aguaron los ojos, yo le agarré el hombro y yo le dije, mi amor, todo va a estar bien, tranquilo, vamos a salir de esto, vamos a avanzar. Y ya ahí comienza nuestro camino. Mi esposo como que se respira y nada más me dice, ¿cuál es el siguiente paso? Y yo, vamos a trabajar, porque ya lo que hay que hacer es tirar para adelante. Al final, todo esto va a beneficiar a nuestro hijo, mientras más temprano actuemos, Claro mientras seamos más abiertos también al tema, porque a veces esa negación, esos tabúes también que nos inserta la sociedad de tu hijo es raro, tu hijo es anormal. O maleducado. O maleducado, o malcriado. O sea, el tuto parte como de que, pero él se ve normal. Ok, mi hijo no es un anormal, quiero decirte. No, tiene una condición que es diferente. Eso es parte de por lo que quise hacer este podcast, porque al final de cuentas, tú te pones a chequear y es desinformación. Sí, es falta mucha de educación. Desinformación, sí. Es falta de educación, es falta de Y tú sabes que los dominicanos somos un chin más entrometidos en las cosas. Y un poquito no tenemos filtro en lo que decimos. Una vez que yo tuve que hablarle fuerte a una persona porque, bueno, como ya les conté que mi hijo pasó por 2 procesos para ya que nosotros aceptáramos realmente el diagnóstico. Y una vez estaba con alguien y me dijo, ay, pero
es que tu hijo se ve normal, él no parece, para mí que se equivocaron. Y yo, mira qué cosa, yo mejor hubiera venido donde ti, me hubiera evitado tanto tiempo trabajando con psicólogos y con profesionales para que me dieran un diagnóstico. Y mira cómo tú lo diagnosticaste en 30 segundos. Entonces Sí. ya como que se queda así yo, señores, tenemos que tener tacto cuando decimos las cosas. Ustedes no saben el proceso que nosotros estamos viviendo, no conocen la historia que hay detrás de todo eso. Entonces es mejor tú tener cuidado con las cosas. Exacto. Yo aprendí, gracias a Dios, a no enojarme también, porque entiendo que muchas veces la gente habla desde el desconocimiento Desde la de ignorancia. la condición. Entonces ya yo hice como un switch en mi mente y ya en vez de yo agredir a la persona o tal vez echarle un boche, o trato de instruirlo. Yo no, mira, las cosas no son así. Trato de decirle, mira, aunque tú tal vez veas, porque ahora mismo Adif ha dado un avance muy, muy fuerte, o sea, ha dado un cambio totalmente del cielo a la tierra, para la gloria de Dios. Amén. Y Adif ya es un niño que se comunica, que ya ha vencido muchos retos sociales, que era la parte más difícil que él tenía. Y yo trato de decirle, mira, mi niño todavía sigue teniendo necesidades, porque él simplemente su cerebrito funciona de una manera distinta. Tú lo ves así, pero a veces él necesita, ya él aprendió a decirlo también, a veces él necesita estar solo, apartarse un bueno. momento. Hay cosas que yo conozco porque soy su mamá, Claro. que tal vez tú no te das cuenta cuando él está en público, porque no intimas con él como lo hago yo, porque no estás pendiente de él, porque tú no vas al colegio a recibir el informe de las maestras, de cuáles cosas avanzó, en cuáles cosas todavía hay oportunidades de mejora, de seguir trabajando. Tú no estás ahí cuando yo estoy con él en la terapia. Entonces, aunque tú veas que ha crecido, algo con lo que tenemos que romper, y aquí la psicóloga me ayuda, es con el tema de que la gente piensa que el autismo es una enfermedad que se sana. Ay, sí, he Y, escuchado mucho eso. y entonces, Señores, como si fuera, he escuchado, como si fuera una gripe, me han dicho. sí, Es sí. una gripe y yo, pues entonces si es una gripe, pues entonces te tomas una pastilla y te Vamos a darle un sanas. antigripal. Exacto, es una condición de vida, no se sana. Lo que pasa es que con las terapias, Sí, como tú lo has dicho, el niño está aprendiendo a interaccionarse en el mundo de ustedes, de la exacto. sociedad. Y como tú también habías dicho, pueden ver que el niño está tranquilo en este momento, está sentado. Se ve normal, ¿verdad? Vamos a usar los términos como lo utiliza la sociedad. Sí. Sin embargo, ustedes no saben lo que está pasando esa familia en ese hogar. Que el niño está en este momento tranquilo, pero si pasa un acontecimiento, algo que pueda llegar a alterar su manera sensorial, su forma de estar en ese momento, va a entrar en una situación que para los padres llega a ser muy frustrante porque no Sí. saben qué hacer. Señores, hay niños que ustedes lo ven muy tranquilos, pero cuando salen de una rutina se autolesionan. Ujú. Entonces, padre, un niño que tú amas, que tú quieres, que tú cuidas, Que que lo ves proteges, golpeándose en la y pared. que tú veas que tu niño se está golpeando de una manera que para ti misma es demasiado fuerte Sí. el sonido de tu escuchar la cabeza contra la Ujú. pared. Entonces, Que ese nos es algo. pasaba, Adif se autolesionaba cuando era Wow. bebé, cuando tenía 2 años, 2 y medio. Estamos ahí como en el inicio de las terapias y todo eso. Y cuando él se frustraba o no podía comunicar algo, eso, él se estrellaba en el piso, uno tenía que contenerlo, y se empezaba a pegar en la pared y uno tenía que contenerlo y decirle, papi, no hagas eso. A veces lo abrazábamos como que fuerte Sí, y hasta que él se calmara. Pero son momentos difíciles que uno vive exacto. como papá. Obviamente no es algo que es una copa que uno quisiera pasar, pero yo siempre digo, y que es algo que ha sido una herramienta para nosotros, creo que la mejor, y es el amor, y sobre todo la entrega y ser papás presentes. Todavía yo soy de que yo llevo a mis hijos a su terapia. Mi esposo me ha dicho, tú no quieres como que una ayuda, porque yo no. Yo voy con mis hijos a la terapia. Em, yo estoy presente siempre en todo lo que tiene que ver con ellos en el colegio, en sus rutinas, en sus cambios.
Y yo creo que los avances que mis hijos hayan podido tener, ambos, han sido debido a la entrega y sobre todo al estar presentes nosotros. Yo creo que eso le da un cambio totalmente distinto. Si los padres supieran la importancia de estar presente en el proceso de sus hijos, oye, yo creo que lo hicieran más. No juzgo tampoco, porque sé que hay muchos papás que tienen que cumplir rutinas de trabajo, horarios laborales, y yo los admiro más, porque en nuestro caso, que somos independientes y podemos, en mi caso, puedo manejar mejor mi tiempo y puedo sacar el espacio, pero entiendo, por ejemplo, a una mamá soltera que tiene que ir a su trabajo, que tal vez no tiene, ni siquiera gana lo necesario para cubrir todas las terapias de sus hijos. Aquí no hay ayuda. La ayuda que dan es totalmente, yo diría que hasta es una burla para mí, honestamente. ¿Por qué? Porque el tú llevar a tus niños a una terapia, una sola sesión te cuesta 3,000 pesos. Entonces, aquí el gobierno dominicano y hasta 5,000. Aquí, eso depende, perdón que interrumpa, eso depende mucho también del lugar donde tú te manejes. Exacto. Sí. Porque yo tengo casos, conozco de casos de amistades cercanas que han llegado a pagar hasta 8,000 pesos por una terapia, porque ese médico es el que puede ayudar a su hijo y que tienen que sacar esa cita y que se enfrancan. Es difícil. Entonces, aquí el gobierno te da una ayuda de 6,000 pesos mensuales. Wow. Sí, y además que recordemos que eso es el costo de una sola sesión. Una y sola el niño sesión requiere en un mes, puede ser que entre 8 sesiones divididas en 2 veces a la semana. Gracias. Como muy pocas, una vez a la semana. Entonces, cuando calculamos esos 3,000 pesos, cuando tú acabas de decir, con 8 veces al mes, ¿cuánto nos hace? Eso suele ser un sueldo. Más el colegio, más la que a veces hay que pagar maestra sombra. Los medicamentos también del niño. Muchos niños requieren medicación y otros tipos de terapia, porque existen diferentes. Exacto. Una cosa es la terapia ocupacional, otra cosa es la terapia de conducta, otra es la de habla y de lenguaje. Entonces, el niño requiere todas. Puede ser 3, 2, hasta una, pero en los casos de los niños que requieren hasta 3 tipos de terapia, dentro de su plan terapéutico, por ejemplo, en el trayecto de este año, vamos a trabajarle con estos 3 tipos de terapia. Es difícil para el padre poder sostener y costear esos diferentes gastos en realidad que suelen tener. Hablando también de todo lo demás que normalmente suelen gastar, como los medicamentos, que son bastante caros. Son costosos. Y hay algunos que son varios. O sea, y estamos hablando solamente de algo que prácticamente, por así decirlo, es parte de la vida de un niño, pero es algo extra a su colegio, a la ropa, a la comida, a la casa, que también un papá tiene que... Yo tengo muchísimas inquietudes, realmente, pero la estoy dejando que fluyan porque verdaderamente es parte de... Y de hecho, dentro de esas inquietudes ya tú has tocado algunas, desarrollando con tu experiencia, pero quería preguntarle a Dayana, ¿qué tan importante es que el padre de un niño diagnosticado dentro del espectro busque ayuda, busque información, se eduque acerca del tema? ¿Qué tan importante para ustedes como profesionales es tener un padre que tenga conciencia de qué significa tener un niño dentro del espectro? O sea, tú como profesional, ¿qué tanto tú le exiges al padre que debe tener conocimiento del tema para tú poder tratarle al niño? Yo puedo exigir hasta el 90% en realidad. Es tanto así que muchos profesionales de la salud mental que trabajamos con las terapias, solemos entrar a los padres en sesiones de terapia. ¿Para qué es esto? Para que puedan ver cómo uno como terapeuta le está trabajando. Hay niños que les cuesta dentro del espectro seguir instrucciones simples. Y para el padre en la casa, en realidad no sabe cómo manejar esa situación. Algunas veces pueden leer informaciones en internet buscando, pero en realidad cuando tú lees y comienzas a ver la realidad, como que no encajan en ese sentido. Entonces, en realidad, cuando el padre entra a una sesión y puede ver cómo le está hablando el terapeuta, que el terapeuta le indica, mira,
como lo acaban de decir, es un espectro. No todos los niños con autismo son iguales. Entonces, eso es algo que también como uno terapeuta tiene que curiosear y buscar entre el niño. Entonces, decirle, mire padre, a su niño le funciona esto. Y si usted le habla de esta manera, él le va a seguir las instrucciones. Pero mi pregunta es, ¿se educan los padres cuando Claro que normalmente se sí, educan? se dan ¿Le ha capacitaciones. tocado a ustedes tener que buscar ayuda Oh, sobre manera para ustedes para poder lidiar sí, con eso? nosotros hemos leído mucho respecto al tema, hemos visto muchos profesionales hablar, em, nos empapamos muy bien cuando un terapeuta va a abordar a nuestros hijos, le hacemos preguntas, indagamos acerca de eso. Claro. Ya nosotros tenemos mucho acceso a la información, o sea, ya hoy en día no es una excusa tú no indagar, sobre todo porque, por ejemplo, esto Por es un internet. podcast que está hablando y te está informando acerca Exacto. Sí. del qué espectro es. autista, de las necesidades que puede tener un niño. Entonces, hay muchas maneras. Si no te gusta leer, pues escucha un podcast. Escucho. O un audiolibro, o hazle pregunta al profesional que está atendiendo a tu hijo. Pero empaparse es muy bueno porque tú no corres a ciegas. O sea, es muy difícil tú conducir un carro con los ojos cerrados. Tú estás proyectando un accidente Sí. de inmediato prácticamente. Entonces, es lo mismo con el tema del diagnóstico de tus hijos. Para tú poder dar lo mejor a tus hijos, para tú poder entregar lo mejor, tú tienes que educarte y tienes que empaparte de todo lo que hay en el tema. Yo, de hecho, me estaba proyectando para estudiar el tema. Vino mi tercer hijo y eso me hizo como que Frenarte un poco. un frenazo porque es mucha Sí. la demanda y yo sé que para poder darle lo mejor a ellos tengo que tener bienestar. Yo He también. escuchado muchos testimonios que comienzan a estudiar área de psicología Sí. justamente porque tienen un hijo con TEA o con otro trastorno de neurodesarrollo Sí. y que comienzan a dedicarse, por ejemplo, su licenciatura es de abogado y se dedica en esa área y su vida se tiene que replantear Sí, totalmente claro, y se hacen ese transforma. cambio transforma. totalmente y comienzan a capacitarse en esas áreas. Eso Así fue lo que es. dije, que yo sé, porque por ejemplo, yo como madre normal, porque es lo que digo, la gestión de madre en su naturaleza es difícil. Entonces, imagínate ser madre con niños dentro del espectro, que tú tienes Sí. que cuidar incluso la forma en la que tú le vas a hablar. Sí. Porque yo cojo un pique y miro a Kenji y le digo, aléjateme, por favor, para bienestar de las dos. Véteme de ahí un Sí, momento. es retador. Pero a un niño dentro del espectro tú no puedes hablarle No. así. Primero porque no te va a entender y porque no lo va a recibir. Sí, así. y a veces a ellos también se les hace difícil leer Sí. tus emociones. O sea, Sí, tú porque- puedes estar enojado y O ellos van a como que no entender proyectar. qué es lo que te está Claro, pasando. porque por ejemplo los míos, pues voy a hablar por los míos, no tanto del espectro, pero para que ustedes entiendan la diferencia de lo que queremos proyectar. Son dos lamboncitos, literalmente. Yo lo digo así, sí. Porque ellos me ven que ya. Y yo le digo, vete media y hazme el favor. Por ejemplo, literalmente le digo, vete. A Caleb, por ejemplo, que es enfermo con los dinosaurios, yo le digo, vete a ver qué están haciendo tus dinosaurios, hazme el favor. Y él va, mami, pero no te enojes conmigo. Y él me da un besito. Digo, este muchacho, mira. Entonces, pero un niño dentro del espectro no pudiera entender eso. O sea, él entendió, mi hijo entendió en ese momento que yo le estoy diciendo eso, me ve enojada, no le estoy hablando tal vez de la forma adecuada, pero él entiende que es un enojo momentáneo, porque mira cómo él, en vez de alejárseme, va y se me acerca. O sea, ¿tú entiendes? Un niño dentro del espectro yo sé que no puede entender Sí, eso, porque sí. no va a leer esa emoción que es momentánea. Exacto. Y lo puede recibir como un ataque. Sí. Entonces, Y lo puede proyectar también de esa Ujú, misma manera, sí. tal vez Y hasta más reaccionar. drástico que lo que tú estás mostrándole en Ujú. realidad. debe ser muy difícil, de verdad, por eso yo... Ellos, de todos modos, poco a poco, con las mismas terapias, Ujú. se les va mostrando y enseñando Ujú. de cómo leer esas emociones. Cuando son emociones muy abstractas, ellos se les hace más difícil comprenderlas. En el Sí. caso de Adif ya aprendió a leer emociones, pero por ejemplo, su papi estuvo de viaje hace unos días y yo le preguntaba, ¿tú extrañas a tu papá? Y él me decía, no. ¿Tú no quieres que papi venga? Sí, yo quiero que Sí. papi venga. Sí. Y yo, mi amor, eso es extrañar. Y él se quedaba como mirándome, como que a él se le hace un poco difícil Ujú, poder entender entender. de qué se trata eso. Sí. Entonces, pero ellos poco a poco van aprendiendo. Por ejemplo, mi segundo hijo tiene muchas más necesidades que el primero. Como decía la psicóloga,
que ellos son distintos, todos. O sea, yo tengo Exacto. 2 hijos, vinieron de los mismos papás, están en el mismo núcleo familiar, viviendo prácticamente la misma experiencia. Y Adif es muy distinto a Amel. Amel tiene más necesidades que Adif, muchas más. Todavía estamos en ese proceso. Amel todavía no habla. Amel no lee para nada emociones. Amel no identifica muchas cosas. Amel todavía tiene problemas con autorregularse. Y muchas otras cositas, porque también sus realidades fueron distintas, porque Amel sí tuvo temas físicos que le impidieron también avanzar más en su desarrollo. Entonces, cada niño dentro del espectro es totalmente diferente. No se aborda nunca de la misma manera. Siempre tiene puntos que son diferentes. Y por eso tú tienes que saber qué necesita ese niño, qué necesidad tiene ese niño para tú saber abordarlo de acuerdo a su necesidad. También hay niños dentro del espectro que, porque como estamos diciendo mucho, que no interaccionan de manera social y que la gente tal vez se puede asustar un poco, pero los niños tal vez no puedan hablar. Sin embargo, a mí me abrazan, me buscan y no hay nada más bonito que tal vez un niño que no te hace un contacto visual. Cuando tú llegas a tener un lazo y comienzas a compartir con ese niño, que el niño te ve como parte de su refugio, comienza a tener ese contacto contigo, tú sabiendo que es imposible, vamos a decirlo, que se logre ese proceso. Entonces, para que no se asusten, los niños también abrazan, los niños a su padre lo busca, aunque no abre, va y se te abraza. Es tanto así que tengo una madre que me dice que su niño no es verbal y cuando ella se arregla el cabello o se cambia las uñas, se pone un color diferente, él le busca la uña y se da cuenta. Y el cabello se le comienza a tocarlo y así. Y él también... O sea, que él le gusta verla, verla linda. A mí misma, él también comienza a mirarme el cabello, si yo me lo corté, si me cambié de color. Los pies, se da cuenta cuando te cambias de color con los pies. Entonces, es un niño que tiene déficit de atención también. Y que le preste atención a las personas que él considera parte de su círculo es muy bonito. Entonces tampoco es que todo lo que hemos dicho es negativo. No, hay muchas cosas muy bonitas que cuando uno comparte, uno lo disfruta también muchísimo y lo goza también. Porque en el caso, por ejemplo, de Adif no socializaba, o sea, para nada. Adif, si estaba con un grupo de niños, él se apartaba, se iba a un rincón. Él nunca fue agresivo con los niños, pero él se apartaba, se iba a un rincón y jugaba solo. Si tú tratabas de incluirlo en el círculo, él se podía quedar, pero jugando solo dentro del círculo. Y pasaba un ratito y se paraba y se iba a un rincón a jugar solo. Cuando él veía a una persona nueva dentro del círculo de nosotros, por ejemplo, íbamos a la casa de mi tío y a la casa de mi tío llegaba una persona nueva. Mi hijo se mandaba corriendo, subía para la habitación, se escondía en un walk-in closet a mirar por la ventana hasta que la persona se fuera. Entonces, esas fueron cosas que se fueron trabajando. Hoy en día, no. O sea, hoy en día, si Adif está aquí, te vas a un cumpleaños, que el más neurotípico, mi amor, mira, y ya tiene mucha capacidad de liderazgo, y no tiene miedo ya así hay una gente nueva, ya aprendió a diferenciar entre, sí, este es mi mejor amigo y este es mi segundo mejor amigo. Entonces, como que todas esas cosas, hay esperanza. O sea, no es que siempre el niño se va a quedar en el mismo estado. Si se trabaja el niño, desde temprana edad, se pueden ver cambios muy sorprendentes. Una pregunta, Maggie. ¿Cómo ha sido el tema de las rutinas diarias? Con ustedes, ¿cómo ha transformado? Mis hijos ambos son extremadamente rutinarios. Si vamos a cambiar algo dentro de la rutina, si algo va a salir de la rutina que ellos tienen de todos los días, hay que anticiparlo. Sobre todo en el caso de Adif, que ya tiene como que más conciencia y como que comprende un poco más. Si cuando se estaban acabando las clases, nosotros empezamos a decirle, mira, papi, ya casi se están acabando las clases, vamos a entrar en vacaciones, después tú vas a entrar a un campamento y como que siempre anticipándoles. En el caso de Amel, que no comprende tanto, ya esas cosas como que va a salir de la escuela o algo, no. Pero
pero por ejemplo, a él le gusta mucho jugar con estos cosas que son Con lo bloques. ABC, con el ABC. Él se obsesiona con eso, con el ABC, con el ABC. Si en algún momento tú vas a hacer algo fuera de esa rutina, tú tienes que prepararlo. Tienes que Ujú. prepararlo, uno busca la manera de ir desviando su atención poco a poco para entonces nosotros poder introducir el cambio. En la rutina, no sé si quieres saber también en la rutina de De nosotros como ustedes, padres, claro, de ustedes como familia, cambió en porque su totalidad la dinámica familiar, obviamente, pero a nuestros dos primeros hijos, tenemos tres niños, los dos primeros niños ser ya autistas, para nosotros es como que lo que como que lo, conocemos. exacto, como lo Lo que normal. es como que lo normal, la terapia es el pan nuestro de cada día. Mi hijo Amel va a terapia 3 veces por semana de diferentes terapias, o sea que yo prácticamente adecuo mi vida y mi A sus horario en torno a las necesidades. necesidades que ellos tengan. Entonces, cada vez que yo voy a agendar algo que sea fuera, yo tengo primero que chequear qué tienen los niños, que si tienen alguna cita, si les toca terapia ese día. Entonces, los días que a ellos no les toca terapia son los días que yo tomo para ya hacer otras cosas. En el caso de mi esposo, gracias a Dios, mi esposo trabaja desde casa. Tiene esa oportunidad de que su oficina esté en la casa y él puede hacer sus trabajos desde allá, de manera que cuando se requiere Que le intervenga. que él intervenga o que hagamos algo, que tengamos que llevar al niño a un médico o a una cita con el pediatra o a una terapia especial o a una evaluación, él está presente. Entonces, como que toda esa dinámica ya hemos aprendido a manejarla porque es como que lo que Qué conocimos desde bueno. el principio. Cuando ustedes, Dayan, ustedes como profesionales, les sugieren a los padres que traten de crear esto, una rutina, Ujú. que no saquen tanto al niño como de lo que debe ser su cotidianidad para que no hayan cambios bruscos en ello. Normalmente los padres, o sea, porque yo supongo que yo como profesional, ustedes como se dan cuenta cuando el niño eh, Sale de la rutina. sale de la Sí, por rutina. O sea, supuesto. entonces, cuando ustedes le sugieren esto al padre, normalmente los padres lo hacen, o sea, se adecúan, aunque le tome tiempo, obviamente, porque todo toma tiempo en la vida, es algo que yo entiendo que no es fácil, no se asimila ni se digiere de la noche a la Sí, mañana, claro. pero ¿cómo tú ves que ellos lo reciben? Cuando ustedes le solicitan a ellos que tomen este tipo de conducta con el niño, ¿lo hacen o simplemente ellos llevan una rutina normal, nada más que llevan al niño a terapia? Porque conozco casos. Sí, Por eso en realidad lo traigo. depende, porque como estábamos diciendo, hay padres que están en negación, sin embargo, su niño ya tiene 9 años, y entonces Wow. seguimos en un estado de negación y normalizamos que el niño está haciendo esas conductas y que ya. Hay padres que dicen, no, eres así y ya. Entonces, aunque uno le diga, mira, tienes que seguir la rutina, porque esto le está provocando ansiedad, esto está Mm. haciendo estas cosas, entonces no lo ven como adecuado, sino como esto es parte de mi vida y él no va a cambiar. Esto es lo que yo conozco. Entonces, existen otro tipo de padres que dicen, ok, esto es, vamos a buscar todo y hasta adecuan la casa. Ok. Adecuan la casa. Conozco casas que adecuan la sala como si fuera un mini centro de terapia, la cocina. Es tanto así que las agendas, esas rutinas que se lleva en los niños con autismo, la gran mayoría es visual. Sí, Entonces, desde el baño que está el lavamano, hay un pictograma, esto quiere decir como una imagen sí. en donde está un niño lavándose las manos. Esto es para indicarle al niño ¿Qué es lo que debe qué es lo que ¿Qué hacer? es está lo que se hace haciendo. ahí? Wow, increíble. Entonces, desde un pictograma en el sanitario, en la bañera, en la cocina, en la sala. Entonces, en Excelente. la casa de una familia neurotípica, ustedes pueden ver unos cuadros bonitos, una sala de color blanco y que no hay nada, ¿verdad? Sin embargo, en una familia que la pastora me puede dejar Sí, saber si es así. muchas imágenes. Muchísimas imágenes, me imagino que desde la puerta de la Sí, casa. Entonces, en esta rutina de los niños suele en su habitación o un espacio en el pasillo, no sí. sé dónde usted En la lo pone, habitación de ellos específicamente tienen su eh, pictograma, exacto, donde sus indica imágenes. la rutina del niño, desde hora de levantarse, hora de ir a la escuela y toda su rutina del día. Porque esto es importante. Señores, cuando se cambia hasta la dirección del camino donde se va el niño
hacia la escuela y ustedes cambian por otro lado, o sea, porque hay tapón o lo que sea que pueda pasar en ese camino, el niño va a pasar el día entero con situaciones de ansiedad. Entonces, hay padres que dicen, no, es así. Sin embargo, hay otros que se han dado cuenta de esto y dicen, no, yo voy a seguir este camino y mi horario, señores, hasta si el niño come a las 12 en punto, busquen en la comida a las 12 en punto, porque si llega 5 minutos más tarde, el niño se muestra con cierta ansiedad y comienza a jalonearte, tal vez hasta darte golpe a su mamá o a un adulto, pero es que no puede verbalizar, tengo hambre. Y es frustrante para ellos no poder comunicar eso. O sea, imagínate que uno quisiera hablar y que tuviera la boca tapada. Yo le voy a decir algo, no fue con un niño dentro del espectro, no sé dónde caben ni dónde caerá, pero a mí me tocó esa experiencia vivirla con mi papá. Wow. Papi le dieron, la primera vez que le dieron, que hizo accidentes cardiovasculares, que hizo los primeros derrames, perdió el habla. Y papi duró así 14 años. Wow. Entonces, a mí me tocó lidiar con eso, o sea, tratar de leer lo que él quería, lo que él decía, sentarme una hora, él hablando, que él entiende, que yo lo estaba entendiendo, tú sabes, es difícil. Sí. Es difícil y para él era frustrante, cayó en depresión a tal nivel de intentar quitarse la vida. Wow. Ya como adulto, él se frustraba, se puso violento. Incluso las personas, cuando yo estaba trabajando o estudiando, que me ayudaban con él en la casa, él llegó a agredirla. Wow. Que tuve incluso que dejar un trabajo, dejar la universidad y quedarme en la casa todo el tiempo, porque recuerdo que vivíamos en un lugar que la salida era el balcón, o sea, era un balcón a lo largo. Y él siempre se sentaba ahí a tomar café. Y, o sea, él empujó a la señora tan fuerte que la señora estuvo a punto de caerse por el balcón. Y yo dije, no, yo definitivamente tengo que quedarme en mi casa, no puedo. Y él simplemente lo que quería era su café. ¿Entiendes? Sí. O sea, entonces, es lo que quería. Entonces, por eso me identifico. Imagínate para un niño. Imagínate un niño que no conoce nada, porque papi también no tenía el habla, pero ya era un adulto. No sé si tal vez el cerebro de una persona que tenga este tipo de accidente, papi hizo 13 derrames, tal vez pudiera caer, tal vez a llevar una conducta muy parecida a lo de un niño dentro del espectro, pero es frustrante. O sea, literalmente tú tener que lidiar con una persona que no puede expresarte lo que siente, lo que quiere, lo que necesita, es frustrante. Para mí lo fue, de verdad, o sea, me llevó a mi nivel tope máximo y no me imagino, o sea, de verdad yo no me imagino lidiando con un niño que no pudiera expresar lo que siente y que tú tienes que estar constantemente tratando de adivinar y a veces se cometen muchos errores. Hacer un ejercicio de ponerse en su lugar. Claro, como papá, de empatizar con ellos y de aprender a leerlos para que por lo menos ellos sientan que con alguien tienen ese apoyo. Ya nosotros estamos trabajando con el tema de Amel, pero yo trato de ver cuando él está frustrado qué necesita. Y cuando ya entiendo lo que él necesita, trato de enseñarle cómo me lo puede pedir. Exacto. Entonces, ahí ambos, porque si no te voy a decir que nunca me he desesperado, ni que nunca me he sentido frustrada, ni que nunca he colapsado, me ha pasado, pero dentro de esos colapsos he aprendido también yo a adaptarme a lo que ellos necesitan. Ok, papi, tú quieres esto y le voy mostrando, ¿es esto lo que quieres? ¿Tienes hambre? ¿Quieres leche? Voy y le voy mostrando, obviamente, porque para él es más fácil cuando uno le muestra visualmente lo que necesita. Ok, tú quieres TV para ver ABC. Entonces, por ejemplo, le señalo la televisión y si ya yo veo que él me empuja hacia allá, obviamente le estamos enseñando a que él señale también. Esa es la parte en donde nos encontramos con él. Ok, entonces yo le tomo el dedito, le hago así, le digo, mira, cuando tú quieras TV, tú me señalas. TV. Entonces, así poco a poco ya él aprende de qué manera yo te puedo comunicar y que tú sepas mi necesidad en el momento. Entonces, es eso, es ponerse en el lugar de ellos. Vuelvo y te repito, nunca acuso al papá. Trato siempre también de ponerme en el lugar del padre.
Claro. porque Deben entiendo hacerlo los que, dos, empatizar. exacto, de que las condiciones de cada familia es Es distinta. distinta, claro. Y la misma condición del ser humano, porque no todos recibimos noticias de la misma manera. No. Sí. Yo conozco casos cercanos que cuando el papá se enteró del autismo de su niño, se fue, abandonó Sí. la casa. La madre entró en un colapso psicológico. Ujú. O sea, conozco No, y he muchos escuchado casos, también hombres decir, y mujeres también, pero ujú, más en más el el tema caso de de los los padres, sí, hombres, sí, que dice, ay, mira, me está hablando de eso, que es mucho lo que necesita disciplina, es mucho lo que necesita que sé yo qué, también, olvídate de eso. Eso no hay que sé yo, que sea como una forma abrupta sí, de reaccionar, que tal vez sí. en el futuro, tal vez han reaccionado, tal vez sí lo han aceptado, tal vez comienzan a ver al niño desde el amor y puede que empaticen con lo que el niño está Sí. pasando y ya entren. Entonces, cuando tú entras en esa etapa de negación, en donde tú no aceptas a tu hijo tal y Ujú. como Dios lo diseñó, porque eso Amén. es algo muy importante, a los autistas también los creó Dios. No fueron un error de la naturaleza. Ahí voy, que Exacto. ya te me No, adelantaste con mis sí, cosas sí, no fueron un y error, no, de la naturaleza. Son parte del Ni un diseño de Dios. castigo No son un no, tampoco. castigo jamás, para nada, wow. no son un Eso me castigo. ha tocado Son un tanto. regalo, son un regalo, porque si te puedo decir el cambio que dio mi vida después del diagnóstico de mis hijos, hasta en la manera en que aprendí a ver al Señor, hasta en la manera en que Dios transformó mi carácter, ha sido del cielo a la tierra. Wow. Y al contrario, en vez de decirle a Dios o ver esto como una carga, Dios lo sabe, que no lo estoy diciendo ni por cliché, ni porque estoy frente a una cámara. Dios sabe que esa es mi oración de casi todos los días. Yo le digo gracias porque me escogiste para ser madre de estos ángeles, porque son niños que portan tu bendición y que portan Amén. también tu propósito. Amén. Y nunca, nunca sería capaz de rechazar la obra del Señor en mis Amén. hijos. Amén. Sabes que cuando yo pasé mi proceso de rebajar y demás, que después me hice la bariátrica, que quedé embarazada sin saberlo porque yo era diagnosticada estéril como desde los 18 años. Wow. eh, para mí me pasaba de todo menos embarazo. O sea, para mí todo lo que yo estaba viviendo, para mí era como la secuela de que me acababa de hacer la bariátrica y que tal vez no tuve esas reacciones al principio, pero la estaba teniendo después. Y yo le decía al doctor, porque a mí me pasa esto y esto, si al principio de la bariátrica no me pasaba. Hasta que al final de cuentas, Elizabeth, mi mejor amiga, me dice, ay, ¿y si es embarazada que tú estás? Y yo me quedé como que, Es Eso es imposible. imposible. yo, no, pero no era, te voy a decir algo, no era imposible para mí que yo estuviera embarazada, sino porque en ese momento lo que me impactó es que en ese momento mi prioridad no era quedar embarazada. Wow. Mi prioridad era recuperar mi salud. Entonces, yo dije, en serio, o sea, como que, y cuando quedé embarazada, uno de mis más grandes miedos era ese. Porque yo decía, yo con tantas deficiencias, con 36 años, ustedes saben que da, señores, vivimos en Dominicana, Sí. ya a los 36 años tú no eres jamono, ya tú eres serrano prácticamente. Entonces como que, sí, entonces como que tú dices, tener un hijo a los 36 años, o sea, van a ser como yo tenga 37. Y recuerdo en una ocasión muy íntima que le expresé a Ricky, le dije, Ricky, tú te puedes a pensar, tú la vas, o sea, tú lo vas a querer igual si sabes que si nace con problemas, porque yo decía, Wow. sí, yo decía, o sea, fue de verdad, Claro. o sea, y yo Claro. decía, yo estoy muy agradecida del Señor por eso, porque Sí. no, de verdad, tengo una amiga, una de mis mejores amigas que está lidiando con eso, ella no vive aquí en el país. Tengo otra amiga que también yo llegué incluso a cuidar a la niña muy chiquita. Es un tema que hay demasiada desinformación. Demasiada. Y Y nosotras yo creo como que ese es mujeres el mayor reto también, con lo que se enfrentan los profesionales y con lo que nos hay enfrentamos los padres de niños TEA mucho también. temor a pasar por esto. Y vuelvo y Sí. te digo, el temor en nuestra sociedad, lo digo desde lo que yo pensé en ese momento, yo decía, cónchale, si a mí me pasa eso, yo mi niña no supe que era mi niña hasta prácticamente 15 días, que era hembra, 15 días antes de Wow. dar a luz prácticamente. Wow. Sí, porque ella no se dejaba ver y yo decía, Dios mío, llegué a los 7 meses, la niña lo que tenía era 1 libra, porque al yo estar en el proceso, yo quedé embarazada a los 2 meses de la bariátrica. Entonces, sí, entonces, Eso fue muy retador. sí, yo me desgasté totalmente. Yo decía, con tanta deficiencia, yo perdí piezas de la boca. Entonces yo decía, Dios mío, si la niña me nace con problemas, ¿cómo yo voy a hacer? Yo voy a poder lidiar con eso.
el dinero que se ve en eso, porque ya tengo la experiencia de que la amiga mía que incluso tuvo que irse del país para poder asumir a temprana reacción el tema de que su niña fue diagnosticada. Y yo decía, yo puedo lidiar con esto, o sea, y obviamente parece que Dios entendió que no, que no, y no fue así, gracias a Dios, pero sí respeto y admiro todas las madres y los padres, porque no lo voy a dejar fuera, que han asumido con responsabilidad ese error de tratar de hacer lo mejor por esos niños que llegaron a sus vidas dentro del espectro, que son diferentes, que no son niños enfermos, no son niños anormales, que es lo que básicamente quiero que la población entienda, que debe haber una campaña como que no solamente hablar en un podcast, no solamente decirlo de la boca para afuera, sino como que hayan anuncios en todas partes para que nosotros como ciudadanos podamos incluso identificar cuando vemos una madre, porque hay niños malcriados, o sea, hay niños impertinentes, hay niños que no tienen cierto nivel de... Pero que tú pudieras, de cierta forma, decir, como empatizar con la otra gente cuando está en un supermercado, cuando un niño hace cosas que no están dentro de lo normal, que tú puedas decir... Déjame no juzgar, déjame pensar. Pudiera ser un niño que tal vez es especial, que tal vez dentro del espectro, esa madre tal vez está luchando con el adecuarse a aprender a manejar a su niño socialmente hablando en la calle, en una tienda. Entonces, yo sé que es muy difícil y admiro de verdad esa labor. Para llevarlas un poquito a mi terreno, que es el terreno de mi gorda realidad, la campaña y demás, quiero hacer énfasis en algo, y es que yo promuevo, obviamente, los cambios de vida saludable. Y yo entiendo que no solamente para niños dentro del espectro, sino para la familia en general, la alimentación es sumamente importante. En esta etapa, Maggie, ¿ha habido, tú entiendes, un cambio significativo? ¿Cómo ha sido el proceso del cambio de una alimentación normal o regular, como dominicanamente sabemos, ¿verdad? A una alimentación ya un poquito más controlada, diferente? ¿Has visto un cambio significativo tú dentro del cielo a la tierra? De la conducta del niño. Soy defensora número 1 de la alimentación sana. Como tú dices, no solamente en los niños autistas, pero a ellos le hace mucho mejor. Por la experiencia vivida con mi primer hijo específicamente, que cuando hicimos ese cambio bien drástico de eliminar azúcares, de eliminar alimentos procesados, también sabíamos que en el caso de los niños autistas, la leche no le hace para nada bien. Tiene una proteína que se llama caseína, produce mucha inflamación en su intestino y por ende en su cerebrito también. Tiene mucha alteración en la conducta. Lo leímos, pero cuando lo experimentamos vimos un cambio del cielo a la tierra. Con solamente retirarle a DIF de su alimentación la leche de vaca, que es lo que... y sustituirla por una leche vegetal, vimos el cambio del cielo a la tierra. Ahora, cuando empezamos a quitar los azúcares, comenzamos a darle más carnes, más huevos, más vegetales. Tratamos nunca fuimos, no fuimos nunca usuarios del aceite vegetal, pero comenzamos a ver tanto cambio dentro de él y fue como si el niño hiciera un switch. El niño en un tiempo muy corto, después que transformamos su alimentación, bajaron sus niveles de hiperactividad, bajaron sus niveles de violencia, o sea, de sus autolesiones. El niño comenzó a decir palabras. Wow. Todo fue un cambio como nosotros decimos, pero es que esto se ve hasta milagroso. Sí, claro. Es así. Y era tan así que porque tampoco es que somos militares en ese tiempo, con los niños. Si salimos a un cumpleaños, un día, un fin de semana, que estemos... y ellos quieren comer algo que no está dentro de su dieta y que no es saludable, que puede ser dulce, puede ser esto, se lo permitimos. Lo que normalmente también que se está rodeado de otros niños, que ellos quieren hacer lo mismo que los niños hacen. Entonces, en realidad lo que marca también la diferencia es lo que tú haces la mayoría del tiempo. O sea, por una vez que un niño se come un dulce, no es que tampoco ya todo se va a regresar y todo eso, no. Un día que lo haga no está mal, pero la conducta repetitiva de eso, o sea, el hábito, es la palabra, el hábito de todo el tiempo comer mal, porque los niños autistas tienen un tema de que también se vuelven muy selectivos con la comida.
Entonces tú tienes, eso es un trabajo y es un De trabajo investigación. arduo y tú tienes que sentarte con el niño y ahora mismo, por ejemplo, Adif no quiere saber de refresco, él no bebe nada de eso, él lo único que bebe es su agua, que si un juguito natural a veces, pero casi siempre su agua. A Adif le gustan sus vegetales, le gusta comerse su arroz con su habichuela. Ah, eso no falta. Él come saludable. La mayor parte del tiempo, él lo que come son vegetales, carne. Y ya no es algo que para él es pesado. O sea, ese es su hábito. Es lo que él conoce. Y ya él no es como nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros que crecimos comiendo conflé, comiendo tanto disparate, que ya cuando queremos hacer un cambio en nuestros hábitos, se hace más difícil. Pero si tú instruyes al niño desde pequeño en una alimentación saludable, ya después él ni siquiera le va a llamar la atención las cosas de la calle. ¿Lo recomiendan ustedes siempre eso? Que haga Por un supuesto. cambio en la alimentación del niño. Por supuesto que sí. Lo primero que se indica es quitar el azúcar porque eso lleva alteraciones hacia la conducta del niño. Van a haber cambios, por ejemplo, con la hiperactividad, la impulsividad. Entonces, de una vez, en realidad, se pueden ver esos cambios. Además de que hay que evitar, los niños dentro del espectro suelen tener, la gran mayoría, problemas gastrointestinales. Y usted no se puede imaginar lo difícil que es para ese niño tener un dolor y no poderlo comunicar. Y que Mi muchas segundo veces no hijo. puede Entonces, comunicarlo. Segundo niño. les recomiendo que hagan observaciones a los padres de niños con el espectro, que observen a su niño, porque muchas veces vemos que puede verse alterada la ansiedad, el estrés que está manifestando, está golpeando, está tirando las cosas, pero en realidad está teniendo dificultad de gastrointestinal. Entonces vayan donde su doctor, ¿verdad? Su Sí. especialista, para que también le ayude con esa parte, porque es muy difícil tener un dolor y no poderlo comunicar y que se pasan los años y seguimos con esta situación. Desde evitar el colorante también es muy importante. Y todos esos cambios, además de que lleva que el niño normalmente come por ansiedad, en realidad los niños con autismo suelen, cuando están en una crisis o en una situación, agarrar ese alimento y trancarse con ese alimento. En el sentido de que es difícil, no sé cómo ustedes lo manejan en la cocina, en esa parte, pero tengo padres que ponen hasta candado en la nevera, Wow. porque es una realidad de ellos. Sí. Entonces, Sí. también aparte de ser selectivos, los niños sí son selectivos, pero si ustedes como padres hay que Sí, se trabaja. hay que trabajarlo totalmente y poco a poco ir quitándole esos hábitos, esos malos hábitos al niño e ir llevándolo al espacio de ustedes, que quieren que coma vegetales, que coma más saludable. Sí se puede. Se puede lograr. Conozco muchos niños con autismo que su alimentación es muy saludable. Qué bueno. Sí, así es. Y sí se puede, pero es una constancia. Sí, es Y un trabajo no es también. fácil, no es fácil. Hay que ser muy constante y persistente, principalmente porque el niño, cuando ve que se les retira esto, entran en una crisis en donde el padre suele frustrarse y entonces te voy a entregar inmediatamente lo que tú me estás diciendo. Pero hay que ser constante. No dejemos que al final estamos haciendo un bien, porque sabemos en qué propósito lo estamos haciendo. Entonces, sí lo recomendamos. Es desde lo primero, las recomendaciones desde la primera sesión, no sé si a ustedes se lo dijeron desde el inicio, que hay que cambiar los hábitos alimenticios, igual como la rutina del niño. Bueno, esa era una inquietud que yo tenía porque me ha tocado con mi niña más grande, me tocó cambiarla, ella me la diagnosticaron con atópico ambiental, alergia, y hubo que quitarle totalmente la leche de vaca. Ella Sí. hacía alergia a la proteína de la leche de vaca, hizo una alergia tan fuerte que incluso se nos vio muy mal. Se nos estaba literalmente pudriendo la niña por fuera. Wow, Dios Porque mío. ella al estar tan pequeñita también se rascaba, se infectaba, Sí. sí. Pero, señores, hemos llegado al final de este episodio que entiendo que nos quedó muy corto. Hay Sí, mucha sí. tela que cortar, pero sí quiero 2 puntos breves, rápidos y desde el amor. Quiero 2 solicitudes. Una de Dayana, y es que definas de forma breve a la sociedad qué significa un niño, qué es TDA y qué significa para una familia tener un niño o un miembro diagnosticado
dentro del espectro del autismo. Y de mi querida pastora Maggie, si tú tuvieras que darle un consejo a futuros padres que no saben ni siquiera que van a ser padres ahora y se enfrentan con este diagnóstico, se van a ver con eso, ¿qué tú le dirías? Sí. En primer lugar, le diría que el amor lo puede todo. Amén. Que nuestro Dios es un Dios que no se equivoca en hacer las cosas, que nuestros hijos tienen propósito de parte de Dios. Si te enfrentas con esto, vive tu duelo. Claro que sí, no te voy a decir porque somos seres humanos y nos duele. Nadie quiere que su hijo atraviese por una situación o que sea diagnosticado con algún tipo de condición, pero em, hay un Dios que va a estar contigo, hay un Dios que te va a encaminar y que te va a dar las directrices de cómo debes actuar con tus hijos. Cuando te enfrentes a esto, si en un futuro lo haces o tal vez que ahora estás recibiendo ese diagnóstico, todo lo que nosotros recibimos es porque podemos cargar con eso. Amén. Toda carga que nos es entregada y al final esos niños tampoco No son son una carga. carga, es retador, es un poco desafiante, pero al final te forma, te da herramientas, te ayuda a ser más empático y sobre todo te hace entender de que la vida es un regalo tan grande que es bueno verla a través de diferentes puntos de vista. Lo último que les quiero decir es que busquen una comunidad que le apoye, un grupo de apoyo. Yo tuve un apoyo muy grande que hoy la voy a mencionar porque fue una amiga que su niño también está dentro del espectro, se llama Yocasta. Y ella fue un soporte tan grande para mí. Siempre estaba ahí encima de mí preguntándome cómo va todo, dándome herramientas, porque ya eran cosas que ella había experimentado. Mira, a mí me funcionó esto. Mira a ver si te funciona. Y si no, cambia la estrategia. Pregúntale a tu terapeuta. Siempre estuvo ahí, dándome ese soporte en las herramientas como madre, pero también en lo emocional. No, tu niño puede, tu niño es grande, tu niño es Y esto. tú puedes, sobre todo, Sí, sí, porque sí, sí. O eso sea, es siempre estuvo ahí. básicamente, Te entiendo, sí, yo pasé por esto, pero mira, después va a ser así, así, así. Y fue un pues, aliento. Así que busquen un grupo de apoyos que pueda darte fortaleza. Bueno, la definición que yo daría sobre el TEA, en realidad sabemos que trae dificultades en las interacciones sociales y presentan conductas estereotipadas. En realidad, para la sociedad, esto no tiene que ver con una malcrianza. A lo contrario, vamos a sensibilizarnos un poco y no juzgar tanto a esos padres que están lidiando con esa condición. Es tanto así que no es necesario ni mirarlos. Si ustedes están en un supermercado, concéntrese usted en su vida, ¿verdad? Y vamos a voltear para otro lado. Porque hay muchos que ni siquiera hay padres que ni siquiera están aprendiendo. Se lleva toda una vida, porque como es una condición, se lleva toda una vida en que el niño interaccione en la parte social. Entonces, todo este proceso es bastante largo. Entonces, vamos a ser un poco más empáticos con esos familiares y con el niño, que hay muchas cosas que lo pueden frustrar y alterar porque no está entendiendo tu mundo, porque es parte de. Entonces, nada, gracias por la invitación. gracias a ustedes por acudir, Gracias. por darme apoyo y por poder abarcar de forma franca, llana y desde su experiencia, tanto personal como profesional, del tema. Espero que sea de ayuda para muchas personas que estén pasando por esta situación. Y definitivamente comiencen a verlo con otros ojos. No son niños anormales, hablándole en un lenguaje llano, muy dominicanizada. No son, entre otros términos que utilizan, ¿verdad? Que no los voy a mencionar aquí porque nunca han sido parte de mi vocabulario, pero comiencen a verlo como lo que son. Son niños diferentes, llenos de amor, que no saben cómo expresarlo, que no son igual que los otros niños, pero son niños que necesitan más amor, más atención y mucha más comprensión. Entonces, traten de ver a las personas, a las familias, a los padres y a los niños que pasan por esta situación, traten de ponerse en sus zapatos y de cómo te gustaría a ti que te vieran si fuera tú que estuvieras pasando por esta situación, si tú tuvieras un niño especial dentro del espectro, cómo te gustaría que la gente viera a tu bebé y te viera a ti como madre, como padre, como familia. Entonces,
Comiencen por ahí y van a ver que todo va a ser mucho más fácil para ustedes. Y nada, señores, muchísimas gracias. Este es el final de este podcast y nos vemos la próxima.